Sábado 22 de junio. Hermanos, una vez más, es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, siempre pues dando gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder unirnos, ¿verdad?, a través de estos medios, a través de las redes sociales y de evangelizar, ya que ese es el objetivo principal. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículos del 24 al 34. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en todo el esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿qué hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando que ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En los últimos días hemos estado meditando los versículos del capítulo 6 de este Evangelio de San Mateo. Y como hemos dicho, pues este capítulo es parte de lo que llamamos el Sermón de la Montaña, donde pues el Señor ha tocado, ¿verdad?, temas muy importantes de la vida cristiana. De hecho, en este capítulo 6, pues el Señor ha tomado el tema de lo que es el dinero para los hijos de Dios o para los servidores del reino. Ha hablado sobre las ofrendas y limosnas, sobre el hacer tesoros en el cielo más que en la tierra, y hoy la enseñanza sigue en esa misma línea, y hoy es cuando el Señor les va a decir: nadie puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro. En realidad, hermanos, esta es una verdad muy importante, y que en la vida cristiana es necesario que tengamos claridad, ¿verdad? Hoy el texto es muy esperanzador. El texto verdaderamente es muy fortalecedor, mucho más en estos días, ¿verdad?, en los cuales nos encontramos pasando dificultades. Pero también, de entrada, creo que es importante que el cristiano tenga muy claro a quién le sirve. Porque claramente dijo el Señor: porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. Esto, hermanos, nos ayuda a entender que si nosotros hemos decidido seguir y servir a Cristo, que si nosotros hemos tomado al Señor como nuestro Señor,
verdaderamente es necesario que a Él obedezcamos, que a Él amemos. Lastimosamente, muchas personas pareciera como que de lunes a sábado le sirven al mundo y el día domingo le sirven al Señor. Y esa doble vida o esa doble moral es la que en muchas ocasiones pues podemos nosotros reconocer que no es la adecuada. Ahora, claramente dijo el Señor, nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Nadie. Y por eso, hermanos, creo que la primera pregunta que nosotros debemos de hacernos es, ¿a quién le estamos sirviendo? Porque si le estamos sirviendo al Señor, pues gloria a Dios, ¿verdad? Podemos servirle a Él. Pero ojo, servirle a Dios no solamente es el día domingo. No solamente, ojo, no es ni solamente en la iglesia. A Dios le servimos en todas partes. A Dios le debemos de servir en la iglesia, obviamente, pero también en el trabajo, en la carretera, en el autobús, ¿verdad? En el mercado. Debemos de servirle también en la casa, con los amigos, con todas las personas con quienes nosotros nos rodeamos. En todo momento debemos de servirle a Dios. Ahora, si le estamos sirviendo al Señor, obviamente no vamos a servirle al mundo. Y por eso es que claramente el Señor ha dicho, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? El apóstol Pablo va a decir que la comunión con Cristo es enemistad con el mundo, pero que la comunión con el mundo es enemistad con Cristo. Y aquí es donde hoy podemos y debemos nosotros comprender a quién le estamos sirviendo. Ahora, por supuesto, si le servimos al Señor, mire, hay promesas hermosas que contiene este texto que hoy hemos leído. Ahora, en resumen, como dice el texto, como dijo el Señor, en resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Quiero contarle que cuando dijo el Señor, nadie puede servir a Dios y al dinero, ahí hay una palabra, hermanos, que se utiliza en el original griego, y es la palabra mamón, porque en el original dice, nadie puede servir a Dios y a Mamón. Pero, ¿quién era Mamón? Mamón era el nombre griego que se le daba al dios riqueza. Era un dios romano que luego los griegos lo adoptaron, pero que no habla, y esto es importante aclararlo, no habla de esa persona que ha trabajado para poder tener sus bienes materiales, no. Habla de esa riqueza obtenida en oposición a Dios, ¿verdad? Muchas veces son riquezas obtenidas por, pues, dudosa procedencia, diríamos nosotros, ¿verdad? A veces por corrupción, a veces por otros negocios ilícitos. Ese dinero es el que el texto le llama mamón. Ahora, el Señor claramente dijo que nadie puede servir a Dios y a mamón. Pero ¿por qué necesariamente ese dinero es el que se tipifica acá? Porque, hermano, toda persona que obtiene dinero ilícito, obviamente no tiene comunión con Dios. Pero es ahí donde es necesario comprender que no hay comunión y no debe de haber comunión entre esas cosas alejadas de Dios y Dios mismo. Por eso es que el Señor, ahora, claro, la palabra riqueza va a aparecer, ¿verdad? Porque el Señor dijo a Dios y a las riquezas. Pero el Señor está diciendo que no se puede servir a dos señores. ¿Y por qué no se puede? Porque recuerde que un amo pide fidelidad, pide entrega absoluta.
Y nadie puede ofrecer fidelidad a dos, porque entonces ya no es fidelidad, ¿verdad? Así ahora el Señor le dice a sus discípulos que si ellos se deciden para seguir a Cristo, obviamente hay promesas. Y eso es lo hermoso, porque el texto de hoy, le dije, es un texto muy esperanzador. Por eso, dijo el Señor, les digo que no se preocupen por su vida pensando qué van a comer o con qué se van a vestir. El ser humano, hermanos, se desvive por elementos que considera esenciales para su subsistencia, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento nos preocupamos por nuestro alimento, por nuestro vestuario, y esa preocupación nos lleva a hacer acciones que muchas veces son, digamos, correctas, ¿verdad? Como por ejemplo personas que dicen, bueno, yo voy a trabajar, pues, o a trabajar fuerte para poder suplir esas necesidades. O otras personas dicen, bueno, yo voy a buscar un segundo trabajo porque necesito suplir mis necesidades. Otros incluso hacen doble jornada laboral, ¿verdad?, para poder obtener o cubrir esas necesidades. Que digo, son acciones pues buenas, ¿verdad? No son malas. Pero el problema, hermanos, es que aparte de hacer ese tipo de cosas, muchas personas deciden inquietarse, muchas personas se preocupan, y por eso es que el Señor claramente ha dicho hoy, no se preocupen. O sea, y vea, y el Señor dice, no se preocupen por su vida, pensando qué van a comer o con qué se van a vestir. ¿Y por qué no nos tenemos que preocupar? Porque el Padre Celestial ya sabe, dijo Jesús, lo que ustedes necesitan. Y si el Señor ya sabe, hermanos, Él va a proveer. Pero yo creo que esta palabra, insisto, la palabra nunca llega tarde, ¿verdad? Siempre llega a tiempo. Esta palabra es vital para muchos que, debido a las lluvias en nuestro país, pues estamos pasando momentos difíciles. Y es aquí donde hoy el Señor viene y nos dice, no se preocupen por el alimento, no se preocupen por la vestimenta, por el vestuario. Y vea que nos hace dos comparaciones y nos dice, ¿acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. O sea, es importante que nosotros podamos comprender que, hermanos, efectivamente, mire, los pajaritos no se andan preocupando, ¿verdad? Porque pues el frijol está caro, porque el maíz hoy está caro. No se andan preocupando porque la canasta básica, por esto. No, fíjese. Y le puedo asegurar que de hambre no se mueren. O sea, de hambre no se mueren. ¿Pero por qué? Porque si Dios les dio la vida, Dios se encarga de proveerles. Ahora, claro, los pajaritos pues son animalitos, ¿verdad? Son las aves que el Señor ha creado para Él. Y usted puede ver cómo por ser la creación de Dios le alaban, le sirven, le exaltan, etcétera. Hermano, lo hermoso, fíjese, es que nosotros somos el sello de esa creación. O sea, si el Señor a los pájaros les dio belleza, a nosotros mucho más, pero a nosotros nos dio inteligencia, sabiduría, nos dio la razón para poder razonar. Y si nos dio todo eso, es para que podamos nosotros verdaderamente vivir, pero ante todo, Él también nos da el alimento, Él también nos da el vestuario, Él también nos da esas cosas
vitales que nosotros necesitamos. Por eso, para mostrarnos cómo Dios provee, vea que el Señor pone el ejemplo de las aves del cielo y las flores del campo. ¿Sí? Y va a hacer una pregunta y dice, ¿y por qué se preocupan ustedes por el vestido? O sea, ¿por qué se preocupan? Y pone el ejemplo de las aves. Miren las aves del campo, miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Yo les aseguro, dijo el Señor, que ni Salomón en toda su belleza se vestía como uno de ellos. No me dejará mentir, hermanos, que hay flores, son hermosas. Uno las puede ver, las puede contemplar con una belleza tremenda. Esa es la naturaleza de Dios, esa es la creación de Dios. Pues si Dios les da esa belleza a esas flores, y que, pues, como dijo el Señor, hoy están y mañana ya están secas, ¿verdad? ¿Cuánto más no nos va a vestir, no nos va a proteger, no nos va a respaldar a nosotros? Ahora, estas promesas las podemos nosotros enfocar en todas las áreas. Porque usted me dirá, bueno, pero el Señor me da una familia, pero no me ha dado una casa. Pues tranquilo que ya le va a dar una casa. Porque si ya le dio una familia, pues Él sabe que la familia necesita una casa. Él sabe que esa familia necesita un techo, necesita abrigo, alimento, etcétera. O alguien tal vez en el tema espiritual dirá, mire, el Señor me ha llamado a servirle, pero no me ha dado las herramientas. Tranquilo que si el Señor le ha llamado, Él le va a dar las herramientas. Por esa razón es que la confianza en Dios es vital. De hecho, este texto, ese es el tema central. El poder nosotros tener una confianza plena en el Señor, a pesar de las dificultades que podamos estar pasando. Yo sé que alguien me podrá decir, pero es que, padre, mire, es difícil confiar en el Señor cuando las cosas o las noticias son malas o cuando la tempestad está difícil. Sí, hermano, pero en eso consiste la fe y la esperanza en Dios. Ahora, el Señor, y para amarrar toda esta enseñanza, dice una frase o una exhortación a sus discípulos, cuando les dijo, por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Veamos cómo el Señor dice, busquen el reino de Dios y su justicia. O sea, es necesario que en nuestra vida el reino de Dios sea verdaderamente primordial. Porque si nosotros tenemos y trabajamos y nos comprometemos con el reino de Dios, lo demás llegará y llegará por añadidura. O sea, esto es importante que usted lo pueda entender, porque alguien me podrá decir, yo necesito que Dios me sane, para que cuando el Señor me sane, yo le pueda servir. Y mire, yo le puedo decir con todo el respeto, comience a servirle a Dios y en el camino Dios le va a sanar. Alguien podrá decir, mire, yo necesito un empleo. Por eso cuando yo tenga empleo, ahí entonces yo voy a servir a Dios. Una vez más le digo, comience a servirle a Dios y en el camino Dios le va a dar el empleo. Porque, oiga, todo, empleo, familia, salud, trabajo, bendiciones, dinero, deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, comida, vestuario, salud, todo, hermano, todo lo que usted necesita son añadiduras del reino de Dios. Porque lo que más necesita es el reino de Dios. Por eso, no comencemos a buscar de atrás para adelante, ¿verdad? No comencemos a buscar a Dios en el mundo, no comencemos a buscar a Dios
donde no lo vamos a encontrar. Mejor comencemos a buscar las bendiciones desde el reino de Dios, para que todo lo demás llegue por añadiduras. Insisto, la salud, la salud, la bendición, toda esa añadura de Dios en nuestras vidas. Todas esas bendiciones son las añadiduras que el Señor nos da. Por eso, ánimo, busquemos de Dios, y Dios, que es fiel y justo, bendecirá nuestras vidas conforme a su promesa que hoy nos ha presentado. Que el Señor, hermanos, en este hermoso día nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.